Mis amados y queridos hijos míos, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, acá en Perú, ya es buenas tardes. El día de hoy, mis queridos corazones, buscando, indagando, leyendo todas las cosas que me han compartido sobre los evangelios apócrifos, tomando reflexión sobre lo que voy a compartir en mis charlas de metafísica para el día de hoy. Y por fin, tomé la decisión y la reflexión de hacerlo de la mejor manera posible, mis corazones preciosos. Y para hacerlo, lo más importante de todo esto es que yo quiero que comprendan que todo lo que yo estoy compartiendo es lo que yo creo que es necesario que ustedes se enteren para que podamos abrir los ojitos, entender nuestros actos, nuestras actitudes y todo lo que nos han obligado a creer como si fuera todo eso cierto. Es verdad que no todo es cierto, pero una gran parte de todo lo que yo les comparto es sobre los evangelios apócrifos. Es algo que es verdad y que yo no bromeo. Yo busco, saco, indago y comparto lo que creo que es lo más correcto para que tú, mi corazón precioso, puedas despertar. Creo que eso es lo que ahora más me importa a mí. Ya no quiero preguntarte cómo estás, cómo has amanecido, porque yo sé que tú estás bien. Y yo sé que tú estás haciendo ya las cosas bien. Porque yo sé que tú ya estás despierto. Y que tú ya no puedes hacer nada que vaya en contra de tus valores, de tus principios, porque tú ya eres Neuma. Y como tú eres Neuma, tú quieres crecer para unificarte con tu chispa divina desde tu conciencia de luz y convertirte en la mónada para tener el camino y el acceso libre hacia el pleroma. Entonces, mis corazones preciosos, hoy día quiero compartirles de algo que para mí es sumamente importante. Ojalá lo entiendas, ojalá lo comprendas, ojalá pongas atención a lo que te voy a compartir el día de hoy, porque todo lo que te estoy diciendo es una gran verdad, pero verdad que nos han obligado a no verla, nos han obligado a no creer en eso, pero sabemos nosotros que todo eso es verdad, mis amores preciosos. Y por eso estoy aquí, especialmente hoy día, porque quiero llenarte de esos conocimientos que yo sé que de alguna manera de repente a ti no te va a agradar, pero por un momento sé imparcial. Escucha nada más mi corazón y tú ve si es verdad, si lo crees, si no lo crees. Es decisión tuya, mi amor. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si yo te dijera que no todo lo que hay en la Biblia que todos creen, en la Biblia que nuestro Padre amado me dijo que no era verdad, que hay muchas cosas que están transgiversadas y que no las siga? Por eso es que yo no tengo Biblia en mi casa. Pero si tú la tienes, es tu decisión, mi corazón. Yo no quiero quitarte eso, solamente quiero compartirte lo que yo sé. Es por eso estoy hablando de esa Biblia. En la Biblia fue revelada por Dios, sino más bien, eso no fue revelado por Dios. Fue revelado por un ser que intentó personificarlo. ¿Estás tú preparado para enfrentar esta verdad que podría poner patas arriba a todo el mundo espiritual? Porque durante muchos siglos, millones de personas han depositado su fe en textos considerados sagrados, confiando en cada palabra de lo que dice la Biblia de las Escrituras. Piensan que fue inspirada por Dios mismo, pero ¿y si todo eso no fuera lo que parecía? ¿Qué hubiera pasado si el Antiguo Testamento, que muchos creen que es el fundamento sólido de la fe cristiana, hubiera sido manipulado, no por hombres comunes y corrientes, sino por una oscura entidad espiritual conocida por muchos como el Arconte?
Esto no es una sola teoría, es una advertencia, es un llamado a quienes sienten que hay algo más allá del velo, algo que la propia Iglesia ha ocultado deliberadamente, por miedo a que el pueblo despierte a la verdad. El arconte del Antiguo Testamento, esa figura envuelta en misterio, habría utilizado las escrituras como herramientas de control mental, espiritual y social. Un ser que se presentaba como divino, pero actuaba con ira, venganza, destrucción, miedo. Un Dios que exigía sacrificios, castigaba con guerras, ordenaba genocidios. Un contraste impactante con el Dios amoroso que Jesús, nuestro amado Maestro, vino a revelar. ¿Cuántas veces has leído pasajes del Antiguo Testamento y has sentido que no encajaban con el Dios de la misericordia y compasión presentando en los evangelios? Porque tal vez ese sentimiento no sea solo duda, mi corazón. Tal vez sea tu alma reconociendo una verdad oculta. La Iglesia lo sabía. Se eliminaron textos, otros se ajustaron y muchos nunca llegaron al pueblo. Los escritos gnósticos del Evangelio apócrifo y los manuscritos antiguos revelan una batalla espiritual silenciosa. Pero Jesús vino no solo a salvar, sino vino a desenmascarar al Dios falso que gobernaba este mundo. Si escuchaste bien, hay registros que indican que el verdadero Padre Celestial de Jesús no es el mismo Dios que exigió sangre y obediencia ciega en el Antiguo Testamento. Y ahora la pregunta candente es, si la Biblia fue utilizada como herramienta por un arconte para manipular el mundo, ¿tienes respuesta? Pues cuántas creencias aún sostienen que fueron plantadas por un impostor espiritual en este párrafo que vamos a narrar. Vamos a abrir juntos este portal de revelación. No se trata, mi corazón, de negar tu fe. No, todo lo contrario. Se trata de liberar tu mente de las cadenas de la mentira. Comprenderás cómo el arconte se infiltró en una de las escrituras, cómo utilizó la religión para controlar imperios y por qué hasta el día de hoy esta influencia sigue viva en muchas iglesias. Tienes que prestar mucha atención, porque lo que estás a punto de enterarte podría cambiar por completo tu forma de ver lo sagrado. Te pregunto yo, ¿quién es Dios? ¿Y cuál es la verdadera misión de nuestro amado Maestro Jesús? Porque todo esto está oculto por muchísimos años, pero ahora lo vas a descubrir. ¿Y por qué? Si esto te está conmoviendo en este momento, si algo dentro de tu espíritu se está sacudiendo, es porque tú ya has sido llamado a despertar. Pero antes de continuar, necesito pedirte que tú sigas atento a todas las cosas que te estoy diciendo y no te distraigas, por favor. Necesito que te mantengas tranquilo, porque quiero decirte que esto no es solo información, es también transformación. Y si tú estás aquí, corazón, es porque el verdadero Padre, nuestro Padre Celestial, quiere abrir los ojos de todos nosotros y que atravesemos para que podamos ascender al pleuroma, allá de la religión, más allá de todas estas cosas, más allá del control, más allá de la ilusión. Así que a disfrutarlo ahora, mi corazón. Y necesito que tú te pongas atento, porque ahora vamos a sumergirnos en el núcleo de esta manipulación espiritual, que comenzó hace milenios y que está a punto de romperse porque ya mucha gente y personas están despertando. Hoy descubrirás una verdad que podría hacer tambalear la fe de muchos. ¿Quién fue el arconte que actuó
en las sombras del Antiguo Testamento. ¿Y por qué la Iglesia lo ocultó durante siglos? Y cuando digo ocultó, no me refiero solo a omisión, me refiero a estrategias bien diseñadas, decisiones frías y calculadas que abarcaron generaciones, con el único objetivo impedir que las personas conozcan al verdadero Padre revelado por nuestro amado Maestro Jesús. Sí, el mismo Maestro Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero libre ¿de qué exactamente? ¿De quién? Lo que entenderás a partir de ahora es que no todo el contenido bíblico fue inspirado por el mismo Espíritu. Y eso es fuerte, pero es necesario. Hay textos que revelan el amor de Dios, la justicia del Padre y la misericordia infinita. Pero también hay escritos que promueven el miedo, la obediencia ciega, las guerras. Sí, muchas de esas guerras santas, las órdenes crueles, textos que parecen provenir del Dios iracundo, inestable, sediento de adoración y sangre. ¿Cómo explicas todo esto, mi corazón? Pues aquí viene la figura del arconte. Esa pequeña palabra, el que muchos conocen, proviene del gnóstico, que fue aplastado y borrado de los registros oficiales de la fe cristiana. Pero en los evangelios gnósticos como Tomás, Juan el Apócrifo y la verdad, esta entidad aparece como un ser espiritual poderoso pero corrupto, un ser que pretendía ser Dios, un impostor, un engañador cósmico, alguien que crea un sistema de control disfrazado de religión. ¿Y sabes cuál es el mayor activo? Usar la propia Biblia como herramienta de manipulación. Así es la Biblia que lees. Puede contener palabras del arconte chocantes, sí, pero necesario a lo largo del Antiguo Testamento. Ahora, vamos a este Dios exigiendo sacrificios de animales, provocando guerras, ordenando destrucción de pueblos enteros, incluidos mujeres y niños. Un Dios que se contradice, que cambia de opinión, que castiga con furia descontrolada. Un Dios que incluso causa el mal y dice ser autor de la desgracia. ¿No es extraño? Compare esto con nuestro amado Maestro Jesús. El Cristo dijo del Padre Celestial: Él sana, Él libera, Él da la bienvenida, se enfrenta a los líderes religiosos, rompe las leyes humanas para satisfacer el amor. Él dice: mi reino no es de este mundo. Él revela a un Padre que nunca antes había sido visto, un Padre diferente del Señor, de los ejércitos, que ordena la matanza. ¿Cómo puedes? La respuesta está aquí. Jesús vino a revelar al Dios verdadero, el que el arconte intentó ocultar con una máscara sagrada. Y la Iglesia, al darse cuenta de ello, tuvo que tomar una decisión: permitir que se difunda esa verdad liberadora o proteger la estructura de poder que ya estaba consolidada. Lamentablemente, la elección fue la segunda. Los concilios eclesiásticos, como el de Nicea, por ejemplo, determinaron que sería canónico y que sería herejía si prohibieran libros como el Evangelio de Tomás, el de Felipe, el de María Magdalena y el Apocalipsis de Juan, el Apócrifo. ¿Por qué? Porque revelaron una narrativa donde el mundo estaba dominado por los arcontes, entidades que aprisionaban la mente y el alma humana en sistemas religiosos, políticos y sociales. ¿Te das cuenta, mi corazón? No es que la Biblia sea falsa, pero fue editado, cortado, revisado, y este control era necesario para mantener al pueblo sumiso, mantener las autoridades religiosas, para impedir que las personas descubran que pueden tener acceso directo al Padre sin intermediarios, sin miedo, sin culpas, que pueden liberarse de doctrinas que aprisionan más de lo que salvan. El arconte del Antiguo Testamento, el que utilizó la violencia como herramienta, el que implementó leyes estrictas, el que castigó con el fuego,
y espada no es el mismo Padre que Jesús reveló. Y todo esto está en los textos, entre estas líneas. Es lo que muchos pastores evitan predicar, porque es más fácil mantener a la gente en el miedo que en la comprensión. Pero la verdad está volviendo a salir a la luz y está aquí porque algo dentro de ti sabe que has sido engañado. Algo en ti rechaza al Dios que ordena matar a los niños, pero acepta al Padre que perdona a los adúlteros y escoge y acoge en la cruz de los ladrones. Por eso necesitas quedarte en este momento escuchando todo lo que te estoy narrando, porque vamos a hablar de este arconte que se disfrazó de Dios, de Israel, cómo influyó en reyes profetas, cómo sedujo naciones enteras, con poder, gloria y más, cómo sigue funcionando hoy en día dentro de las iglesias, las religiones e incluso todos los líderes espirituales. El sistema de control sigue vivo. Y no es una exageración, no es una teoría de la conspiración, es una revelación espiritual que está siendo restaurada en estos últimos tiempos, porque estamos viviendo el momento de separación entre la verdad y la ilusión. Y verás que Jesús no solo murió por ti, vino a enfrentar un imperio espiritual de oscuridad que dominaba la humanidad. Expuso a los arcontes, rompió sus códigos, desafió el mismo sistema que muchos todavía siguen, pensando que es sagrado. Sí, y ellos sé, hay muchos, y en mi familia hay bastantes. Sí, mis corazones. Ay, y cuando comprendas esto, tu fe se vuelve más fuerte, más consciente, más verdadera. Comienzas a acercarte al Padre que ama sin castigar, del Dios que se da, que sana, que llama por tu nombre, y no del Señor de los ejércitos que ordena la aniquilación de las naciones. Así que, mi corazón precioso, necesitamos explicarte mucho más, pero lo que se viene es más fuerte. Vamos a profundizar en la evidencia de textos eliminados, que todos esos están en los evangelios apócrifos, sobre la evidencia histórica en las manipulaciones teológicas y principalmente en las palabras de Jesús, que contradicen directamente a las órdenes del supuesto Dios del Antiguo Testamento. Si tienes y si sientes algo diferente en este momento, es que es el Espíritu de la verdad moviéndose dentro de ti. Algo se está rompiendo, se está deshaciendo. Los grilletes invisibles, el miedo, está dando paso a la revelación. Pero necesito que estés conmigo hasta el final de estas charlas. Porque no es solo un descubrimiento teórico. Esto es espiritual, esto es real. Esto implica tu salvación, tu identidad, tu conexión con tu verdadero Padre celestial. Y ahora, justo ahora, te pido de todo corazón que te quedes conmigo y que escuches todo esto, porque este es un acto profético, porque eres tú quien está tomando tu decisión. Eres tú que tienes que repetir, ya no acepto más mentiras. Yo rechazo a los arcontes. Yo sigo al verdadero Padre. Yo sigo las palabras de nuestro amado Maestro Jesús. Tienes que repetir esto en voz alta, porque es la única manera de que tú puedas renunciar. Es la única manera en que tú puedes repetir y hacerlo, porque hay muchas cosas que te voy a seguir revelando, mi corazón. Y necesitamos más ahora que nunca cerrar esas capas de manipulación espiritual. Prepárate. Ahora que tu espíritu está más despierto a la revelación, es hora de profundizar más. ¿Por qué? Para comprender qué es el arconte que se escondió detrás de la imagen de Dios en el Antiguo Testamento. Es necesario acudir a fuentes de la teología tradicional, ha tachado de herejía
los textos prohibidos, escritos, silenciados, relatos espirituales que fueron deliberadamente eliminados de la historia, no porque fueran falsos, mi corazón, sino porque revelaban demasiado. Y uno de ellos es el conjunto de los llamados evangelios apócrifos, los gnósticos. La palabra gnóstico proviene del griego gnosis, que significa conocimiento profundo, espiritual e intuitivo. Los gnósticos creían que la salvación no vendría solo mediante la obediencia a los rituales religiosos, a la sumisión ciega de una institución, sino más bien mediante el conocimiento interno de la verdad divina que habita en cada uno de nosotros. Enseñaba que el Dios verdadero, el Padre invisible y puro, que Jesús vino a revelar, está más allá de todo lo que los hombres habían construido como religión. Y aquí aparece una figura central en las doctrinas gnósticas. Los arcontes directamente. Los arcontes son seres espirituales cósmicos creados por un ser inferior que se rebeló contra la luz original del Padre verdadero. Se los describe como arquitectos del mundo material, no en el sentido de creación pura y divina, sino como imitadores del cielo, que han forjado un sistema ilusorio de control, atrapando a las almas humanas en el ciclo de la ignorancia, el miedo y la reencarnación y la culpa. Uno de los textos más impactantes al respecto es el apócrifo de Juan, encontrado en Nag Hammadi, Egipto, en 1945. En este manuscrito leemos que el Dios creador del Antiguo Testamento, aquel se presenta como el Todopoderoso que exige adoración, sacrificio y sumisión, en realidad no era el verdadero Padre, sino es Yaldabaoth, el líder de los arcontes, un ser arrogante que nació de una ruptura en el orden divino y que al tomar conciencia de sí mismo proclamó: yo soy Dios y no hay otro que yo. Esta frase incluso aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento, como Isaías 45:5. Y esto plantea una pregunta profunda: ¿por qué este Dios necesita reafirmar tanto su autoridad? ¿Por qué es necesario amenazar, castigar y exigir obediencia ciega cuando el Dios verdadero revelado por nuestro amado Maestro Jesús el Cristo nunca obligó a nadie a nada, sino siempre ofreció el camino de la verdad con amor y libertad? Los arcontes, según los textos gnósticos, son entidades que actúan entre el mundo espiritual y el mundo material, gobernando este plano a través de sistemas jerárquicos, religiosos y políticos, también sociales. Son controladores de la mente colectiva, son los ingenieros de la ilusión, y lo que es aún más aterrador, son los responsables de forjar un Dios a su propia imagen, autoritario, controlador, vigilante, violento y sobre todo necesitado de adoración. Sí, escuchaste bien, el arconte no solo creó el mundo material como una prisión espiritual, sino que también creó religiones para mantener al hombre bajo dominio. Se presentó como el único Dios, distorsionando la percepción de la humanidad sobre lo divino. Instituyó leyes crueles, exigió sacrificios sangrientos, hizo el miedo una virtud y de la obediencia ciega un camino hacia la salvación, cuando en realidad era solo una ruta hacia una mayor dominación. Y aquí es donde comienza a intensificarse. Muchos de los mandamientos y mandamientos del Antiguo Testamento reflejan exactamente este patrón arcóntico: destruir a los pueblos, vecinos que mueran los que trabajan en sábado, apedrear a la mujer adúltera. Ofrezcan corderos y bueyes en holocausto para mi satisfacción. Un Dios sediento de sangre, un Dios que exige matar a un impostor que se hace pasar por divino. Para los gnósticos esto nunca estuvo en duda. Siempre creyeron que el verdadero Padre nunca se complacía de la muerte, que el Dios de amor, de luz, de vida nunca necesitaría un dolor de nadie para sentirse glorificado. Y fue exactamente esta visión la que Jesús trajo cuando aparece diciendo:
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No estaba simplemente reforzando la exclusividad religiosa, estaba identificando que el verdadero Padre de Dios, de misericordia, libertad y gracia, era diferente de aquel a quien los judíos ya adoraban. Si Jesús estaba rompiendo con el sistema arcóntico, y esa fue una de las razones por las que fue rechazado por los líderes religiosos de la época. No podían aceptar a un Mesías que sanaba en sábados, que perdonaba a los pecadores, que comía con publicanos y prostitutas, que tocaba a los leprosos, que se oponía a la ley cuando duele la vida, porque este Jesús no sirvió al mismo Dios que ellos. Él sirvió al Padre, oculta al Padre de la luz, que los arcontes intentaron ocultar a la humanidad. Y aquí está el punto que necesita resonar fuertemente dentro de cada uno de ustedes. Los arcontes no son solo entidades externas, operan a través de estructuras humanas, se esconden detrás de dogmas, se alimentan de la ignorancia humana, manipulan textos sagrados e incluso se infiltran en el liderazgo espiritual. Son maestros en disfrazarse de ángeles de luz mientras esparcen sombras donde quiera que vayan. Y si miras con atención, te darás cuenta de que hasta el día de hoy estas mismas características están presentes en muchas religiones e iglesias de todo el mundo. Doctrinas que promueven la culpa, el castigo, el miedo, doctrinas que limitan el amor de Dios, que colocan a las personas como intermediarios obligatorios entre lo humano y lo divino, y que controlan vidas, imponen reglas absurdas y hacen creer que Dios es un juez despiadado, dispuesto a condenar a todos. Pero el Dios verdadero no necesita esto. El Dios verdadero no nos obliga a eso. Pero yo te quiero comentar algo, lo que he escuchado hace unos cuantos días, en las palabras de uno de mis hijos que todavía creo que sigue siendo mormón. Él dice, no, yo todos los pecados que he cometido, yo sé que tengo que pagarlos, tengo que ser castigado, yo me voy a ir al infierno, porque yo no puedo irme al cielo, porque todas las cosas que yo he pecado son demasiadas. Entonces todos mis pecados no me va a perdonar, porque no me voy, yo me he equivocado desde cuando era joven, dice. Y todo lo que yo he hecho, uno por uno, tengo que pagarlo. Y además, así lo pague cuando yo muera, ahí va a aparecer Jesús y no me va a querer dejar entrar. Él ha dicho de que cuando uno no se porta bien con él, dice que según él, ¿no? Según mi hijo, por eso les estoy comentando para que todos ustedes puedan entender a las demás personas. Hay el cielo y el infierno y el purgatorio. Y que él, si no se va al cielo, se va, pero al cielo no se va a ir. O se va al purgatorio o se va al infierno. Porque los pecados que tienen son muy grandes. Y que esos pecados no pueden ser perdonados. Cuando eso no es verdad, mis corazones. Nuestro Padre Celestial no ha venido a eso. Ni nuestro amado Maestro Jesús tampoco ha venido a pedirte que hagas todo eso, que es un juez despiadado, dispuesto a condenar a todos. No, porque nuestro Dios verdadero no necesita esto. El Dios verdadero revelado por nuestro amado Jesús, el Cristo, pide libertad. No se impone mediante el terror, sino que evita mediante el amor. No quiere sirvientes temerosos, sino hijos conscientes. No exige sacrificios de sangre, sino da su propia vida en sacrificio vivo. Y Él sigue llamando a los que tienen oídos para oír y ojos para ver. Por lo tanto, ahora que sabes quiénes son los arcontes, entidades espirituales disfrazadas de divinidades, creadoras del sistema religioso, controladoras de la mente colectiva, estás más preparado para la próxima revelación, porque todavía tenemos que descubrir cómo este arconte específico retratado en el Antiguo Testamento se posicionó como el único Dios engañando a generaciones enteras, incluidos reyes, profetas, sacerdotes e incluso líderes modernos. Y quiero que te quedes hasta el final y escuches lo que te voy a decir. Vamos
hablar sobre ciertos pasajes bíblicos. Vamos a abrir las páginas olvidadas de la historia y comprenderás con pruebas claras por qué la iglesia os ocultó todo esto. Por favor, necesito que tú abras muy bien tus ojitos. Todos necesitamos reconectarnos con el verdadero Dios, que ama, libera y transforma. Ahora recién estamos comenzando a abrir los ojos del alma, porque yo sé que lo que ahora viene tocará directamente el corazón de vuestra fe. Ahora que ya entiendes que los arcontes son y cómo actúan y cómo forjan sistemas de control espiritual a través de la religión institucionalizada, vamos a profundizar en el análisis que quizás sea uno de los más difíciles de afrontar, pero uno también de los más liberadores, porque altera la estructura de lo que muchos llaman fe, pero que en realidad puede haber sido solo obediencia a un sistema ilusorio. Y la pregunta que queda sin respuesta ¿es el Dios del Antiguo Testamento el mismo Dios que reveló a Jesús? Esta cuestión de por sí ya provoca un profundo malestar, ¿verdad? En muchas personas, pero yo creo que al fin y al cabo ya nos han enseñado desde niños que la Biblia es solo un libro inspirado en un único Dios inmutable, eterno, justo y amoroso. Pero cuando leemos con atención algo no cuadra. Hay contradicciones profundas, flagrantes e incluso aterradoras que no pueden ignorarse. Si realmente queremos buscar la verdad, no simplemente repetir lo que nos han enseñado, basta mirar las acciones y palabras del Dios presentado en el Antiguo Testamento. Este Dios ordena la destrucción de pueblos enteros, exige sacrificios sangrientos, decreta la muerte de hombres y mujeres, qué fuerte, de niños e incluso animales. Castiga con plagas, castigos, guerras y exterminio. ¿Qué es esto? ¿Ese es Dios? Necesitas despertar mi corazón, por eso estoy aquí. Es un ser que se presenta diciendo, yo soy un Dios celoso que visito la maldad de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso no es verdad. No se carga eso. No se lleva de una, de otra, a otra. ¿Qué corazón tendría nuestro Padre que nos haga pagar eso? ¿Qué culpa tenemos nosotros de lo que hizo nuestra mamá, nuestro bisabuelo, nuestro tatarabuelo? Nada de eso es verdad, mis amores. Pero hay personas que lo creen. Yo lo escuchaba en mi hijo, en el que les acabo de narrar hace poco. Igual. Y estoy pagando y tengo que pagar. Por eso ahora yo cuido a mi hijo, porque las cosas que he hecho tengo temor de que se las hagan a mi hijo. ¿Se dan cuenta, mis amores? Ese miedo, ese temor es lo que nos infunde el Dios del Antiguo Testamento. Basta con que tú te arrepientas de corazón. Por eso nuestro Padre te espera con el brazo abierto, estirado, para que si te levantas, te pares, sigas de frente y no vuelvas a pecar. Esas han sido siempre sus palabras que Él me ha dicho. Ponte de pie, yo te sostengo. Y debes saber que sigue de frente, pero no vuelvas a pecar, estás perdonado. Ese es nuestro Padre Celestial. Ese es el Dios que perdona, que acepta todo. Ese es el Dios bueno. Pero yo lo dejo a tu elección, que no te puedo obligar. Hay un ser que se presenta diciendo, yo soy un Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 25. ¿Esto suena amor, mis corazones? ¿Suena esto como lo describió el misterioso y misericordioso Padre de Jesús? Este Dios ordena a Moisés matar a 3,000 hombres en un solo día por adorar un becerro de oro. Éxodo 32:28, destruye ciudades enteras con fuego, azufre. Génesis 19, mata a los primogénitos de Egipto, incluso a los inocentes para demostrar su poder. ¿Eso es Dios? No. Éxodo 12:29, envía un oso para despedazar a los niños porque se burlaron de un profeta calvo. 2 Reyes 2:24, ¿esto es justicia o es crueldad disfrazada de divinidad? Ahora compáralo con Jesús.
Él dijo, Jesús el Hijo, que dijo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian. Lucas 6:25, el que afirmó, no he venido a condenar el mundo, sino he venido a salvarlo. Juan 3:17, el Cristo que dijo, Él me ha visto, que ha visto al Padre. El que me ha visto al Padre. Juan 14:9, y que nunca en ningún momento oró, denunció muerte, castigó, condena masiva a cualquier tipo de violencia. Al contrario, Jesús curó, acogió, perdonó y caminó con los marginados, confrontó a los religiosos y rompió con la imagen del Dios vengativo e iracundo del Antiguo Testamento. El contraste es inevitable, mis amores. ¿Cómo puede el mismo Dios ordenar genocidios y siglo después encarnarse como Jesús y predicar el amor al prójimo, el perdón ilimitado, la paz, la no violencia? ¿Cómo puede el mismo ser divino que decía ojo por ojo, diente por diente, decir ahora poner la otra mejilla? La verdad es que somos honestos. Tenemos que reconocer que hay dos discursos distintos, diferentes, dos espíritus diferentes que operan en estos mensajes. Aquí es donde entramos nuevamente en la revelación sobre los arcontes, porque según los textos gnósticos y apócrifos, el Dios del Antiguo Testamento no es el verdadero Padre Celestial, sino es el Aldabaoth, el líder de los arcontes, quien asumió una identidad divina para esclavizar espiritualmente a la humanidad a través del miedo, la culpa y el castigo. Vivimos en días en los que las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos, pero la mayoría de los seres humanos aún caminan en la oscuridad, atrapados en verdades incompletas que han sido cuidadosamente ocultadas a la humanidad a lo largo de los siglos. Ahora piensa, mi corazón, y si precisamente lo tomado de las Escrituras contuviera respuestas que has estado buscando durante años, respuestas que puedan iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. ¿Estamos? Eso decides tú. Lo que quieren es eliminando este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual, es una herramienta hecha para aquellos que quieren ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo verdadero, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Necesitamos repetir, aprender y continuar con esta información, porque no esperes que el mundo se desmorone para obtener lo que ya sientes. ¿Qué necesitas tú ahora para darte cuenta que tienes que transformar tu vida? Yo creo que la mayoría ya estamos despiertos. Yo necesitaba compartirles estas charlas. Yo necesitaba informarles. Necesitaba decirles que este Dios se presenta como absoluto, pero sus acciones son demasiado humanas: celo, ira, orgullo, venganza e incluso arrogancia, hasta el punto de declarar yo soy Dios y no hay otro que yo. Pero Jesús, el verdadero Hijo, dijo algo completamente diferente. Dijo, Él es Padre, es amor, es el Padre que da generosamente, que hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Este es un patrón completamente opuesto a lo que vemos en la mayoría de las acciones atribuidas al Señor de los ejércitos en el Antiguo Testamento. De hecho, cuando Jesús
predica en el Sermón de la Montaña, dice con palabras claras: ¿habéis oído lo que se dijo? Pero yo os digo, Mateo 5, 21, 22, 27, 28, 30 y 38, en otras palabras, Jesús estaba corrigiendo los antiguos mandamientos. Estaba señalando que lo dicho supuestamente por Dios no fue la última palabra. Estaba revelando algo más grande, más puro, más verdadero. ¿Y por qué nadie habla de esto en los púlpitos? Porque si reconocemos que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Padre que reveló Jesús, todo el sistema religioso actual ya estaría colapsando. Muchos pastores, sacerdotes y líderes espirituales basan sus doctrinas en textos del Antiguo Testamento, utilizando pasajes violentos para justificar castigos, condenas, exclusiones y miedos. Y si se eliminan estos cimientos, ¿qué queda? Solo queda el Evangelio. Todo lo que queda es gracia. Todo lo que queda es amor. Y esto, para quienes gustan del poder y el control, es muy peligroso. Por eso muchos evitan esta discusión. Prefieren decir que el Dios del Antiguo Testamento era más severo por la época, que estaba educando a un pueblo rebelde. ¿Pero Dios cambia con el tiempo? No, mis corazones. No dice que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, ¿por qué la diferencia de carácter es tan radical? La respuesta que nos aportan los textos gnósticos es clara. Jesús no vino a confirmar la imagen del Dios del Antiguo Testamento. Vino a enfrentarla, Él vino a romper con ella, vino a revelar un Dios que nunca exigió sangre, sino que siempre ofreció gracia. Un Padre que nunca se impuso por miedo, sino que siempre buscó la reconciliación. Un Dios que no necesita ser temido, sino necesita ser conocido. Un Dios que no está en la cima de una montaña gritando órdenes a nuestro lado, como un padre que ama incondicionalmente. Y esto lo cambia todo, mis amores. Esto libera, lo revela, se cura, pero requiere coraje. Coraje para cuestionar, coraje para investigar, coraje para romper con las tradiciones humanas, que por muy hermosas que parezcan, fueron forjadas por sistemas arcónticos para mantenernos cautivos. Coraje para reconocer que la religión puede tenernos y nos presentó una imagen distorsionada de Dios. Coraje para aceptar que el Dios que Jesús llamó Padre no tiene nada que ver con el Señor de los ejércitos que ordenó los genocidios, mis corazones queridos. Tal vez entiendas ahora por qué Jesús fue tan perseguido, por qué fue visto como una amenaza, por qué los religiosos de su tiempo decían que este hombre blasfema. Estaba revelando el verdadero Padre, el Dios escondido detrás de las sombras de los arcontes. Y por eso, amigos míos, es imperdonable para quienes se beneficiaban de la antigua estructura. Pero estás aquí, y eso ya dice mucho. Porque quienes buscan la verdad no se conforman con respuestas ya hechas. Cualquiera que escuche este tipo de contenido es porque ya has sido llamado tú. Es porque tu espíritu reconoce que hay algo más en la narrativa tradicional. Y eso es lo que está siendo guiado de regreso al Padre. No al Antiguo Testamento, por favor, no. Sino al que Jesús llamó Abba, Padre. Si todo esto tiene sentido para ti, yo sé que sí, mi corazón. Necesitamos terminar con el Antiguo Testamento. Ya les dije, nuestro Padre Creador a mí me dijo que hay muchas cosas que no son verdad en la Biblia e incluso en el Nuevo Testamento, porque no han publicado todos los evangelios apócrifos que deberían estar ahí. Entonces él me dijo que no siguiera eso. Por eso es que en mi casa yo no tengo Biblia, mis amores. Por eso es que en mi casa yo ya las regalé las Biblias, las boté a la basura. De verdad, yo no tengo que seguir a ninguna Biblia. Yo sigo lo que me indica mi chispa divina. La unifico con mi conciencia de luz. Y me convierto en la mónada para tener el camino abierto al pleroma. Ahora ustedes saben lo que tienen que hacer porque nosotros somos neumas y tenemos que desenmascarar todo este sistema espiritual que usó la Biblia para manipular al mundo.
y revelar al Dios oculto que ama sin regatear. Sí, ese es el que nos enseñó nuestro amado Maestro Jesús. No es el mismo que impuso las estrictas leyes del Antiguo Testamento. Entonces necesitas analizar más profundamente cómo surgieron estas leyes. Y lo que es más importante, tú dirás, ¿cuál es la verdadera intención detrás de todas ellas? Pues la respuesta puede ser incluso más inquietante de lo que tú te puedas imaginar, porque va más allá de la religiosidad, porque toca la esencia de lo que conocemos como maestría espiritual, disfrazada de santidad, y cuando ya uno se da cuenta de todo esto, ya es difícil que nos puedan confundir, porque ya no podemos ser manipulados por los mandamientos, ¿verdad? Ya no podemos tener esa conducta moral que fue utilizada como un instrumento preciso de manipulación, control y aprisionamiento del alma humana. Si me refiero a la famosa ley de Moisés, también conocida como Torá, que se convirtió en la base de las religiones tradicionales judía y cristianas, esas leyes supuestamente dadas directamente por Dios fueron recibidas en tablas de piedra, escritas con el dedo del Señor mismo, según el relato del Éxodo. Pero la pregunta es, ¿qué Señor? ¿Qué clase de Dios dicta leyes que condenan a muerte los actos de desobediencia mínima? ¿Qué tipo de entidad espiritual impone más de 600 reglas detalladas, primitivas, obsesivas, a menudo incoherentes, y exige obediencia ciega, bajo pena de maldición, enfermedad, exclusión y destrucción total? Es esencial entender que el sistema legal del Antiguo Testamento no era solo un conjunto de pautas para que un pueblo caminara con rectitud, era una estructura del gobierno teocrática autoritaria creada para imponer un patrón de comportamiento que favoreciera solo a una casta sacerdotal y principalmente al arconte que se escondía detrás de la máscara de Dios. El demiurgo, ese que se sentía el legislador de todo, el que ordenaba, el que dirigía, y que gracias a Dios ya sabemos la verdad, porque ya se acabó la culpa, el pecado, se acabó todo eso. Ahora que ya sabemos la verdad, mis corazones preciosos, quiero decirles a todos ustedes que para mí ha sido un placer llegar hasta aquí. Yo creo que ya con esto todos estamos bien despiertos. Y ya no necesito decirles algo más. Todos sabemos que tenemos la chispa divina en nuestro corazón, y todos sabemos que todos, mis amores preciosos, estamos despiertos y somos neumas. Y vamos a laborar para unificar nuestra conciencia de luz con nuestra chispa divina y lograr unificarnos y estar preparados para poder tener el acceso libre al pleroma. Mis corazones preciosos, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Espero que les sirva de guía estas charlas de metafísica. Estamos en contacto. Besitos, los amo. Hasta prontito. Chao.